con respecto al ayuno intermitente. Entonces dije, les voy a generar este contenido para que quede grabado y de esta manera ustedes puedan utilizarlo. Entonces voy a pasar a presentarles, ustedes si tienen, como vamos a estar solos, si ustedes tienen alguna pregunta, la hacen en el chat. La idea de este lecture es que ustedes entiendan, capaz que sí, no es subestimar, sino que digo, que ustedes interpreten al ayuno intermitente como una herramienta para que sus pacientes estén sanos. Pero no solo como herramienta para que los pacientes puedan aplicarlo, sino que lo más importante es que ustedes de este lecture se tienen que llevar la habilidad de poder transmitírselo al paciente. Porque primero, para que yo pueda importarle o generarle un hábito al paciente, o por lo menos la intriga de comenzarlo, tengo que entenderlo yo mínimamente. Yo llevo muchos años promulgando este hábito, la verdad es que les puedo transmitir desde la experiencia cómo hago que mis pacientes lo puedan hacer. Eso creo que está el éxito. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente hay mucha bibliografía. Yo hoy abro la puerta y recibo un montón de pacientes que tienen el antecedente de hacer ayuno intermitente y no lo hacen bien, no lo hacen de manera correcta y por sobre todas las cosas no lo pueden sostener en el tiempo. Es por eso que yo me tomo el atrevimiento de hoy ponerme como disertante más que moderadora, pero porque noté mucho interés de parte de los profesionales. Hay muchos que hoy no están conectados por una cuestión de tiempo. Nosotros como estamos trabajando mucho con España, intenté hacerlo lo más tarde posible, pero en España ahora son las 12 de la noche. Por ende, la idea es que quede grabado y que podamos responder las preguntas de ustedes. Y obviamente quedamos conectados en la comunidad. Dicho todo esto, para no ser súper pesada, voy a pasar a la disertación. Más o menos son 40 minutos, pero yo quiero que ustedes se queden con bastante de lo que hoy pueda mostrarles. Con respecto al ayuno intermitente, yo siempre muestro este iceberg, que es el iceberg de la belleza. Yo siempre digo que no existe posibilidad de que nosotros podamos hablar de belleza si no hablamos de una medicina integrativa. Para que una persona sea bella realmente necesita tener un bienestar intelectual, escúchanme a mí, necesita tener, a ver, esperen porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Necesita tener salud de sus tejidos, e Hipócrates, nosotros hacemos como buen médicos que somos, hacemos el juramento hipocrático, donde supuestamente tenemos muchas responsabilidades, y entre ellas, cuando hablamos de Hipócrates, tenemos que tener bien claro que el padre de la medicina, unos cuantos años antes de Cristo, nos enseñó y nos demostró que al paciente deberíamos verlo de manera integral. Hasta ese momento, mediante la observación, se obtenía supuestamente la enfermedad a partir de una fuerza única que venía del universo y poseía a las personas, o un montón de conjeturas que no fueron sostenidas en el tiempo, y que aparece Hipócrates y dice, a ver, acá hay que, mediante la observación, él se da cuenta que los síntomas llevaban hacia un diagnóstico. Entonces él no solo que logró pensar al paciente de manera integral y a partir de ahí obtener los diagnósticos, sino que también en ese momento hablaba de que la medicina era nuestro propio alimento. Nuestra propia medicina era nuestro alimento. Entonces, si yo hoy quiero saber si un paciente está sano o si un paciente quiere estar sano o quiere prevenir enfermedades, nunca puedo dejar de hablar de la nutrición. Nunca. Lo decía Hipócrates tantos años antes de Cristo, y por el que nosotros hacemos el juramento. Pero no solo dijo eso, también dijo que la salud partía del intestino. Entonces, miren qué claro lo tenía mediante la observación. Entonces, nosotros no podemos hablar de belleza, no podemos hablar de un paciente sano, no podemos hablar de prevenir enfermedades si a nuestro paciente no nos sumergimos y comenzamos a verlo de manera integral. Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de medicina ortomolecular, yo siempre quiero nombrarles este término, aunque en realidad se trabaja con muchos tipos de medicinas y van cambiando los nombres y uno no termina sabiendo cómo nombrarse, porque está la medicina funcional, la medicina regenerativa, la medicina integrativa, la medicina ortomolecular. Cuando hablamos de medicina ortomolecular, hablamos de una medicina que busca
Orto es equilibrio, ortodoncia, ortopedia, ortografía, equilibrio molecular. Qué interesante esto, porque bueno, en sus comienzos se las llamaban moléculas a las vitaminas, por ende hoy estamos hablando de que la obtención de la medicina o de mi paciente en búsqueda de la salud tiene que ver con mantener el equilibrio de sus moléculas. Por eso cuando hablamos de medicina ortomolecular, habitualmente estamos hablando de nutrición, estamos hablando de suplementos nutricionales y estamos hablando y fortaleciendo uno de los pilares más importantes, que es entender que todo déficit nutricional conlleva a una enfermedad. Y podríamos decir hoy que todo tiene que ver con eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicina ortomolecular, en realidad hablamos de equilibrio de los nutrientes. Lo mismo pasa con la medicina tradicional china, todo habla de equilibrio. Fíjense esta imagen que a mí me parece muy peculiar y muy, pero muy didáctica para que yo identifique a dónde está mi paciente. Cuando yo quiero tener a un paciente sano, es indispensable que yo lo piense de manera integral y metabólica. Si yo lo pienso de manera integral y metabólica, comienzo a razonar cómo es el equilibrio que tengo que llegar a buscar. Hoy los pacientes están bajo un estrés extremo que no solo tiene que ver con que tenga mucho trabajo, o sea, el estrés, el aumento del cortisol, tiene que ver con muchísimas cosas que vamos a ver hoy, y eso orgánicamente se comporta. Yo siempre les digo a los pacientes, imagínate que vos te vas a sentar a digerir bien la comida que acabás de consumir si tu cuerpo entiende que a vos te está corriendo un león. O sea, si a vos te corre un león o te corre un ladrón, ¿vas a parar a hacer la digestión? Si a vos te está corriendo un león, vos vas a irrigar bien tu útero y vas a hacer bien el mecanismo de sueño. Esa es la situación en la que están hoy nuestros pacientes. Están en una situación de estrés que hace que sus funciones orgánicas básicas, fisiológicas, no se estén cumpliendo. Entre esas, los niveles digestivos. Entonces, si yo tengo un cortisol que tiende a elevarse, tengo una insulina por el techo, mi paciente se me está quedando sin hormonas sexuales, que son las que generan la longevidad de calidad. Ni hablar cuando hablamos del tipo de alimentación. Pero si nosotros nos vamos al equilibrio molecular, volvemos a la imagen anterior y pensamos en cómo estamos hoy, también tenemos que referenciarnos en nuestras raíces. Entonces, cuando nosotros hoy necesitamos que nuestro paciente esté sano en esa búsqueda constante, es necesario que yo entienda también que mi paciente debe y necesita derribar muchos mitos. Pero no porque esta medicina sea una medicina nueva. Esto no es algo loco. Yo para estudiar medicina ortomolecular y para estudiar todo lo que tiene que ver con sueros, suplementos, estado fisiológico del organismo, energía chi y todo lo que tiene que ver con ozonoterapia y lo que se les ocurra, tenés que volver a la fisiología, a la química y a la física. O sea, no hay otra. Y son premios Nobel los que están detrás de esta nueva medicina. Entonces, yo hoy le tengo que decir al paciente, no comas cada 2 horas, hace ayuno intermitente. No comas hidratos de carbono. Come grasas saludables, cuando antes le hacía creer, yo le decía como médica hace unos años que el colesterol lo mataba. Yo le tengo que decir, pará un poco, acá no porque comas menos y seas delgado vas a ser saludable. Y así puedo ir derribando un montón de mitos que tienen que ver con lo que nosotros transmitíamos como salud hace unos años. Esto es terrible porque yo tengo pacientes con un estado óptimo de salud que han ganado durante todo este tiempo y me dicen, doctora, todavía me paro frente a la góndola de los lácteos y me cuesta elegir el lácteo entero. Sigo eligiendo el descremado porque en mi cabeza comer grasa era morirme por una placa de colesterol que se me impacte contra algo. Ni hablar de la osteopenia, la artrosis, que solo relacionamos el déficit, la osteopenia y el déficit de la fisiología de ese hueso con el déficit de calcio. O sea,
yo entendería o le transmitía a mis pacientes hace mucho tiempo que solo consumiéndose un yogurcito todas las mañanas y exponiéndose horas irregulares al sol, iba a tener esa bendita vitamina D. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ir trabajándolo en este encuentro con el paciente y en esta dinámica. Entonces, si yo quiero que mi paciente esté sano, yo necesito una etapa de aprendizaje. Y quiero que hoy se lleven la mayor cantidad de información para aplicarla ya. Mañana ustedes se sientan en el consultorio con el paciente y ya van a saber qué decirle con respecto a esto. Primer punto fundamental. El tema que nos une hoy es cómo hago que mi paciente haga ayuno intermitente como una herramienta saludable, un hábito de vida que tiene muchos efectos positivos y se hace correctamente y con un acompañamiento profesional. Pero en el mientras tanto, fíjense en la primera etapa de aprendizaje la herramienta que se llevan hoy. Hoy yo hace un rato hablaba con un paciente y me dice, bueno, pero ¿qué como por fuera del ayuno? Mirá, Sebastián, le dije, mirá Sebastián, si vos no abrís paquetes, ya es un montón. Los paquetes, no importa lo que tienen adentro en sí, lo que importa es que tiene ya una etiqueta, un plástico, eso ya me está alejando de que sea un alimento natural. Los colorantes, conservantes, aditivos, edulcorantes, productos light, productos descremados, productos ultraprocesados, cargados de azúcares refinadas y de jarabe de maíz de alta fructosa. No hay un paquete que hoy yo abra y tenga todos los componentes saludables. Si yo decido abrir un paquete, estoy inflamándome. Es así de directamente proporcional la regla. Bueno, doctora, pero si yo como una papa, también me sube el azúcar. Sí, pero es una papa, es un componente natural que tiene fibra y tiene otro tipo de componentes muy diferentes a los que tiene un paquete. Entonces, si ustedes quieren tener pacientes saludables, no abren paquetes. Eso ya es un montón, y ya ganan mucho en salud. Hay colorantes que ya predisponen a la neurotoxicidad neuronal. Niños con TGD, embarazadas súper intoxicadas con estos productos del tipo amarillo. Si quieren el componente se los paso. Tenemos pacientes con hígado graso por doquier, incluso niños. ¿Por qué? Jarabe de maíz de alta fructosa. Todos los componentes los tienen. Hoy en día nos ponen grasas de un poco mejor calidad, porque saben que nosotros las buscamos, pero son las menos, y son las menos disponibles. Jarabe de maíz de alta fructosa y azúcares refinadas, ni hablar de las harinas y el gluten. Pero hasta ahí llegamos. Si yo le logro decir al paciente, doctor, ¿qué como por fuera del ayuno? Mira, si vos no abrís paquetes, ya es un montón. Es un montón. Ya con eso estás ganando salud. Muchísimo. Entonces hoy hay un concepto nuevo en medicina que es mindfulness. O sea, nosotros por lo menos lo estamos utilizando mucho, que es la conciencia alimentaria. Así como está el mindfulness, que es la conciencia del hoy y el ahora, con estas terapias meditativas, y esto de permitir al paciente tener una conciencia real del momento, mindfulness significa una conciencia alimentaria. Es importante transmitir al paciente que esto no es una dieta, es un modo de vida. El ayuno intermitente está dentro de uno de los pilares de la medicina antiedad, porque nosotros le vamos a decir al paciente que dentro de la medicina antiedad nunca vamos a ir a tratar un síntoma. Nosotros vamos siempre a tratar la causa. Por eso siempre nos acercamos a esta imagen del tratamiento integrativo con los árboles y las raíces. No es lo que se ve, sino lo que está como causa lo que vamos a ir a tratar. La medicina del futuro es loquísima porque en realidad arranco hablando de una medicina del futuro, una medicina que hoy pide el paciente, lo pide a gritos, pide que por favor alguien lo mire entero. No es una medicina
que estoy descubriendo. Es la medicina que nos planteó Hipócrates cuando creó a la medicina. Toquemos al paciente, observémoslo, pensémoslo de manera integral en búsqueda de tratar su causa, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad. Esto no es futurista, es a futuro, porque lo vamos a tener que hacer y gracias a Dios, cada vez somos gracias a Dios y todos los santos, no sé de qué religión serán, gracias al universo, hoy estamos muchos de nosotros pensando en el paciente de manera integral y ya entendemos que no existe la forma de que tratemos únicamente el síntoma, sino la causa. Esta es la medicina del futuro, una medicina integral personalizada. No hay impresión de dietas para que el paciente haga. No existe más la fotocopia, no existen más las pastillas o los fármacos para tratar síntomas, sino son para tratar la causa. Existe una gran distancia entre la edad cronológica y la edad biológica. Esto lo sabemos, hoy una chica de 35 años puede tener un mismo laboratorio que una mujer de 45-50. Me he encontrado haciendo fórmulas de pacientes de edades diferentes con muy parecidos los valores de laboratorio, con déficit hormonales y con hígados grasos, a veces en chicos adolescentes por los tipos de actividad nutricional que tienen. Es por esto que es tan importante entender que no importa cuántas vueltas al sol di, lo que sí importa es qué calidad de células tengo. Cuando hablamos de alimentación consciente, es lo que les decía, tenemos que tratar de erradicar esos mitos que tenemos sobre la medicina real y la medicina que nos impusieron hace un par de años, y hablar con el paciente no sobre lo que dijo el otro, al otro día me dice una, y bueno, pero ¿por qué las nutricionistas? Mirá, le digo, yo no voy a salir a explicarte por qué la nutricionista dice algo. Nosotros vamos por acá. O te sumás comprometiéndote con tu salud y tomando conciencia, o te quedás ahí esperando. Es como cuando llevas a arreglar el auto. Nosotros no somos un auto, pero somos una máquina. Tenés el mecánico de excelentísima calidad que está súper actualizado y el que te agarra el auto, te lo desarma y no lo puede volver a armar. Está el peluquero que te sale con la última tendencia y el que sabe cortar como corresponde, y está el improvisado que te agarra el pelo y pareces una muñeca tirada en el patio. A ver, esas son las situaciones que se dan. Está el entrenador, que es un hombre responsable, súper instruido, y está el que vas y te rompe en 2 segundos. Entonces, el paciente se debe comprometer con su salud, por eso yo no me voy a dedicar a explicarle por qué el resto no hace esto. Sí les voy a decir, y todo esto que les digo va a venir acompañado de información científica que lo avale, eso me lo piden y se los paso, pero es por acá. O sea, son pilares de alimentación consciente, donde uno de los pilares que ya les dije es sacar al ultraprocesado de mi vida, no colorantes, no conservantes, no aditivos. Esto es a paso firme, generando en el paciente la motivación. Yo necesito explicarle por qué está haciendo lo que está haciendo y para qué. Las pautas importantes es sacar el foco de los kilos. Hay muchos que todavía pensamos en que los kilos son el único objetivo que debemos cumplir. Hoy se habla de que el único parámetro real de ganar salud es el perímetro abdominal, por ende yo a mis pacientes no los peso. Se sacan fotos, quedan divinos, frente, perfil, dorso, y las comparan en un tiempo. Pero por acá viene, y acá tienen el mayor impacto positivo. El ayuno intermitente viene a darte esa herramienta, esa punta del hilo para poder conseguir generar el hábito saludable también, no solo del ayuno intermitente, sino que como por fuera del ayuno. Cuando hablo que como por fuera del ayuno, quédense con el concepto de no ultraprocesado. Cualquier cosa que no esté en paquete ya es un montón. Entendamos por qué nuestros pacientes están envejeciendo de manera prematura, para que yo tome conciencia y de esa manera pueda indicarle con más firmeza el ayuno intermitente. Los pacientes se están oxidando. Esto es la oxidación. ¿Por qué hablamos de oxidación cuando hablamos de ayuno intermitente? ¿Por qué hablamos de oxidación cuando hablamos de envejecimiento celular? Porque el envejecimiento celular es producto de que nosotros vamos acumulando daño en nuestras células, generando la disfunción celular y por ende la muerte celular. Esto es lo que genera las células senescentes, que son las células envejecidas.
a mayor cantidad, escuchen esto, a mayor cantidad de células senescentes, mayor probabilidad de tener enfermedades crónicas. A mayor cantidad de células senescentes, mayor cantidad y probabilidad de enfermedades crónicas. ¿Qué envejece nuestras células? La oxidación. Nosotros tenemos sistemas de compensación, oxidación, antioxidación, porque si yo respiro ya me estoy oxidando. Ahora, mi sistema de compensación hace que esa oxidación que genera radicales libres se compense mediante antioxidantes. ¿Qué son los radicales libres? Son los productos que se generan es un átomo que en su última órbita tiene un electrón sin aparearse, o sea, inestable totalmente. El doctor Castel, que es uno de los grandes referentes en Argentina de medicina ortomolecular, siempre habla de que los radicales libres son como brasas que impactan contra un tul. Eso generan los radicales libres. Fíjense qué gráfica la imagen, que eso es lo que generan los radicales libres contra nuestras membranas. Entonces, si yo le aporto al paciente un antioxidante, estoy neutralizando y volviendo estable a ese radical libre. Es por esto que el consumo de antioxidantes está tan en auge y a veces ayuda mucho a nuestros pacientes hasta que generen los hábitos saludables. Porque si yo estoy con un paciente que se está oxidando de manera constante, yo con mi antioxidante corro como si estuviera corriendo atrás de la liebre, nunca llego a alcanzarlo, porque los radicales libres se están generando igual. Entonces, por un lado, abordo al paciente intentando que genere la menor cantidad de radicales libres, y por otro lado lo abordo aportándole antioxidantes que logren ese equilibrio de oxidación-antioxidación. ¿Qué nos oxida? Fíjense que yo les empiezo a nombrar esto y me dicen, ay, estoy en el horno, me estoy oxidando. Jornadas laborales extensas, el uso prolongado del celular, las finanzas, estamos en Argentina, el dólar y todo lo que tiene que ver con eso. Las infecciones, está demostrado que durante las infecciones nosotros envejecemos, y es un poco por esto. La polución del ambiente, los tóxicos ambientales, agroquímicos nos oxidan de manera constante. El consumo de fármacos no es gratis, esto lo sabemos. Por otro lado, las radiaciones, que en el último congreso hablaron mucho sobre el impacto real de las radiaciones, es increíble lo que nos envejece. El mal sueño y la falta de un descanso profundo también hace que nos oxidemos. Y acá me voy a parar un ratito y les voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de oxidación del organismo, acabo de decirles que la generación de radicales libres solo se genera por el solo hecho de respirar. Hay muchas personas que hoy utilizan a la actividad física muchas veces como un escape emocional. Comienzan a hacer actividades de tipo running, de tipo caminatas extraordinarias, 20, 30, 40 kilómetros. Eso no está mal si el paciente tiene un control, una suplementación y hace una actividad física acorde a edad y sexo. No se recomiendan las actividades de rebote en mayores de 50 años aproximadamente. ¿Por qué, doctora, me está diciendo esto? Antes se decía, come menos y movete más, como si ese fuera realmente la solución a la vida de nuestras pacientes. Ah, tenés celulitis, comé más saludable. Chao, nos vemos el próximo mes. No es así. Pero tampoco es, listo, anda, movete y hace más. La persona que genera mayor cantidad de radicales libres necesita sí o sí suplementarse. Por otro lado, dijimos que los radicales libres actúan como perdigonadas contra las membranas de las células y de nuestras estructuras. Por ende, un paciente oxidado está predispuesto a tener lesiones. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero de repente, ay, mi amigo estaba jugando al tenis y se rompió el tobillo. Ay, mi amigo estaba rompiendo y me rompí la rodilla. Ay, de repente fui y pum. ¿Saben qué? El consumo alto de azúcares carameliza las articulaciones. ¿Qué quiere decir? Que las pone rígidas. Ni hablar de los ligamentos y los depósitos de este tipo. Más la oxidación del impacto
que generan los radicales libres sobre las membranas. Con esto no los quiero asustar, les quiero explicar por qué los pacientes se lesionan y por qué cuando empiezan a hacer running de repente lo ves al año y está totalmente envejecido. Ni hablar del daño solar por correr al aire libre sin protección. Entonces, la actividad física es extraordinaria, pero debe hacerse con un control estricto por parte del profesional que lo guía, con una suplementación adecuada y una alimentación adaptada a esa necesidad, y por otro lado, acorde a edad y sexo. Hoy está muy de moda el pádel y los está rompiendo. ¿Por qué? Porque están oxidados simplemente. Yo hoy he hablado con un paciente y le dije, por lo menos déjame suplementarte 2 semanas, por lo menos, porque no quería dejar de hacer pádel. Se levanta a la mañana y se tiene que mover 20 minutos para que las articulaciones ablanden. Y se puso a jugar al pádel. Más rebote y más frenada en acción no puede haber. Entonces, le dije, lo único que estás haciendo es decir, lesiones vengan a mí. Simplemente comenzamos a hacer una alimentación antiinflamatoria y el paciente comienza a recuperar la elasticidad de esos tejidos. Y a veces es mucho más rápido de lo que uno cree porque estamos tan mal alimentados y tan mal organizados que la verdad es que con muy poco a veces los pacientes notan mucho cambio. Entonces, ¿qué dice el triage vitamínico, que es la base fundamental de toda esta manifestación? Es que nosotros tenemos un pool de vitaminas que necesitamos a diario y que es la que nosotros comemos. Pero ya se sabe que no alcanza con la nutrición, no alcanza con lo que comemos. ¿Por qué? Porque las frutas que llegan a las góndolas tienen el 50% menos de las vitaminas que tenían las manzanas que se caían del árbol de mi abuela, ni hablar de los agroquímicos que traen y demás. Entonces, hoy hablar de suplementación o de nutrición por vía oral o endovenosa no es una locura. Realmente hoy es necesaria. No alcanza con lo que estamos comiendo, ni hablar si lo que comemos viene en paquete, porque eso de alimento no tiene nada, son productos. Entonces nosotros con la suplementación necesitamos acompañar a nuestro paciente. ¿En búsqueda de qué? De que no esté tan oxidado, de intentar contrarrestar eso. Uno de los daños más importantes es el exceso de hidratos de carbono. Acá no me quiero volver muy loca porque los voy a marear, pero quiero que se queden con este concepto que es la base y pilar de todo. Primer punto, nosotros no necesitamos hidratos de carbono para vivir. Los azúcares no son esenciales, no existen azúcares esenciales. Por otro lado, ese es un punto ideal. Ay, doctora, si hago ayuno me baja el azúcar. No, no te baja ningún azúcar, mi amor. Porque vos tenés reservas y la energía la vas a sacar de la grasa que tenés acumulada. Vos no te preocupes. Si tenés mareos y tenés una leve cefalea, es por otro motivo. No porque necesites azúcar, porque el azúcar no es esencial. ¿Estamos? Hasta ahí tenés un montón. El azúcar no es esencial. Acelera el envejecimiento. No lo necesitamos para vivir. Y fíjense esto. El azúcar nos genera 2 horas de energía. Por eso ese bendito tema de comer cada 2 horas. ¿Por qué comemos cada 2 horas? Porque nos agarra el bajón del pico de insulina que hicimos al comer el hidrato de carbono, la barrita de cereal, el turrón, el yogurcito ser, la granola, la tostadita, el alfajor de arroz, cualquiera de ese tipo de alimentos y snack no saludables, que en realidad son productos, me dan 2 horas de energía. Me hacen un pico de insulina y eso hace, escuchen esto, que se genere la voracidad. La insulina se generó, se codificó genéticamente como gen ahorrador. Nosotros tenemos la insulina en nuestro cuerpo gracias a que nosotros teníamos, en el momento que éramos Homo sapiens, que salíamos a caminar y padecíamos de hambrunas, el cuerpo en su adaptación generó a la insulina. ¿Para qué? Para ahorrar grasa. Para ahorrar grasa. Entonces, si nosotros hacemos un pico de insulina producto de que metimos hidrato de carbono, lo único que hicimos fue ahorrar grasa. Y encima tuve 2 horas de energía. Y encima, escuchen esto, genero una combustión sucia. El metabolismo de los hidratos de carbono generan muchos radicales libres.
que impactan contra mis membranas y me oxidan. Fíjense cómo todo lleva al mismo lugar. Estoy inflamado y estoy oxidado. Ese pico alto de insulina que subió rápidamente, de la misma manera, baja rápidamente. Entonces, si yo hago un pico de insulina, no solo que ahorro grasa, sino que encima solo tengo 2 horas de energía, a las 2 horas voy a tener que salir a buscar comida, genero radicales libres y encima genero voracidad. Por eso a las 2 horas tengo hambre. Cuando los pacientes comienzan a hacer el ayuno intermitente, lo primero que te dicen es: doctora, no tengo hambre, ¿esto es normal? Por supuesto que es esperable que te pase, porque no estás haciendo picos de insulina. Lo primero que se controla durante el ayuno es la voracidad. Esto es lo más alucinante, porque si hay algo que a nosotros nos hace sufrir cuando hacemos dietas o cuando nos plantean planes de nutrición, es no poder parar de comer, no poder parar. Eso es porque ya claramente estás haciendo picos de insulina. Entonces, fíjense qué interesante como uno va razonando y va enlazando el por qué. Yo esto a los pacientes se lo explico. Estamos hablando de mindfulness. Yo se los explico. Y ellos dicen: ¿por qué tengo hambre? Ah, claro, es porque hace un rato comí tal cosa. Y lo identifican al hambre con haber comido azúcar o hidrato de carbono. Segundo punto importante. Esto, o sea, hígado graso, doctora, es porque comí grasa, no, mi amor, es porque comiste azúcar. La glucosa se acumula como grasa. Entonces, la glucosa genera una glicación avanzada, esta caramelización de las membranas. Esto de la hemoglobina glicosilada es el mejor predictor, más que los kilos que bajó el paciente y el centímetro, es el mejor predictor de que vamos bien o vamos mal. ¿Sí? Entonces, es importante esto. Más o menos nosotros consumimos 4 gramos de azúcar por día, necesitaríamos aproximadamente, y en la actualidad estamos como 120 veces más. Así que imagínense de lo que estamos hablando. El exceso de hidratos de carbono, lo que les decía recién, genera voracidad, comienza el ciclo nuevamente y vamos camino a la resistencia a la insulina. Fíjense la imagen que está arriba. A ver, de acá venimos y hacia eso vamos, consumiendo todo el tiempo hidratos de carbono. Esta es la gran diferencia entre cuando yo elijo hacer un camino saludable, libre de hidratos de carbono, y lo que consigo mediante el consumo de hidratos de carbono. Esto es predictivo. Yo siempre les digo a los pacientes: yo no te puedo decir en cuánto tiempo vas a ser diabético, pero lo que sí te puedo decir es que con esto que estás comiendo ahora, con desayunando una tostadita con pan lactal, con el queso crema light, con la mermelada light, con el edulcorante, la leche descremada, a las 2 horas haces un turroncito, a las 5 horas haces, bueno, todo eso te lleva hacia la resistencia a la insulina, te lleva a la diabetes, te lleva al síndrome metabólico y te lleva al cáncer. Es una línea de tiempo. No sé en cuánto tiempo, pero es una línea de tiempo. Está demostrado científicamente que las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Las células cancerígenas se producen sin oxigenación. Las células cancerígenas son células sin mitocondrias. Si yo hago ayuno intermitente, genero mitocondrias. Entonces, yo no le estoy generando un ambiente óptimo para que se desarrolle la enfermedad si yo logro dar vuelta a mi paciente y que vuelva a sus antepasados, que vuelva a conectarse con la genética que trae puesta. Entonces, está demostrado también que nosotros podemos modificar los hábitos y modificar nuestra epigenética, que es la manifestación de los genes. Esta imagen a mí me encanta. La doctora Leinado, que es otra de las grandes referentes en medicina funcional en Argentina, siempre habla de la montaña rusa de la glucosa. Esto nos pasa, no nos podemos bajar. Estamos todo el día comiendo hidratos de carbono, todo el día consumiendo azúcares que nos aumentan la insulina y nos generan este gran pico que nos genera voracidad, acúmulo de grasa e inflamación. Todo esto ya lo dijimos, no podemos parar. Por eso es importante que entendamos que los valores de laboratorio que tenemos que buscar no son el bendito colesterol que hacemos
hacemos tan fantasma en nuestros pacientes, sino lo que tenemos que buscar es la resistencia a la insulina, los valores de insulina, los valores de hemoglobina glicosilada, los OMA. Eso es lo que realmente estamos en búsqueda, los que buscamos salud de nuestros pacientes. La insulina tiene que bajar y la testosterona tiene que aumentar. Esto es el pilar, uno de los pilares para llevarnos un resumen de lo que estamos buscando. Entonces, dicho todo esto, puedo decirles que hoy nuestros pacientes están enfermos por lo que comen y por lo que absorben. Nuestros pacientes están enfermos por déficits nutricionales. Nuestros pacientes que quieran estar sanos, prevenir enfermedades y promover la salud, deben hacerlo desde la nutrición, como pilar fundamental en búsqueda de ese equilibrio nutricional. Si el paciente no llega con los nutrientes, que ya sabemos que no llegan, hay que suplementarlo. Si el paciente está en déficit nutricional, obviamente hay que descubrirlo, y por otro lado tenemos que identificar en su actividad física si es que se está oxidando o dañando demasiado. Dentro de la pirámide nutricional anti-age está hoy basada, se invirtió la pirámide por parte de la Organización Mundial de la Salud, no está más basada en alimentos de bajo índice glucémico, en alimentos, perdón, con hidratos de carbono, sino que en las grasas saludables, proteínas, bajo índice glucémico y fibras. Todo esto se puede profundizar y se puede ver, pero el tema que nos une hoy es esto. Vamos a comenzar con el tema que hoy nos aporta, que es, bueno, doctora, entonces, ¿por qué hago hacer ayuno a mi paciente? Porque yo, si logro que él haga ayuno, le estoy dando, él está ganando salud. Por varios temas, hilando la idea que venimos viendo. Tengo un paciente súper estresado que genera radicales libres todo el tiempo, no solo por lo que come y cómo lo come y cómo absorbe, sino por todo su modo de vida. Actividad física en exceso sin control, sueño, todo lo que hablamos. Tengo un paciente totalmente caramelizado, con valores de insulina altos, con azúcares depositadas como grasa. Inflamado, con riesgos de padecer enfermedades producto de la cantidad de sus células senescentes. Mi objetivo como profesional es demostrarle que hoy existen herramientas que lo van a alejar en lo posible de esa situación. Yo necesito prevenir el envejecimiento y daño celular de mis pacientes. ¿Qué pasa? ¿El ayuno intermitente es lo único? No. Pero yo encontré en el ayuno intermitente, como muchos de mis colegas, la herramienta para que el paciente pueda estar un poco más cerca de los hábitos saludables. En el mientras tanto, aprende a comer. Ay, que la harina de almendras, ay, que la sal marina, pero la sal rosa es lo mismo. El aceite de canola, el aceite de coso, el aceite de la manteca ghee. Hay un montón de información que el paciente va a ir adquiriendo de a poco. En el mientras tanto, hace el ayuno intermitente. ¿Para qué necesito que haga el ayuno intermitente? Para acelerar su metabolismo también. El paciente haciendo ayuno intermitente acelera el metabolismo, que quiere decir que quema calorías con mayor facilidad que no. Hoy, acelerar el metabolismo ayuda también a que mi paciente tenga mejor masa muscular, mejor eje metabólico, ayuda a que el paciente comience a quemar, a consumir calorías, que son lo que realmente rige, en reposo, con mayor rapidez. El ayuno intermitente es uno de las dos demostraciones científicas que aceleran el metabolismo. Entonces yo voy a buscar que mi paciente realice el ayuno intermitente. ¿Cómo acelero el metabolismo? Hay dos métodos, el ayuno intermitente y la actividad física intensa de intervalos, que no me voy a explayar en eso porque es un montón, pero que es otro motivo muy lindo para desglosar. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor váyala escribiendo, yo en breve termino, no quiero hacerlo muy extensivo a pesar de que es un tema apasionante, pero creo que amerita que se lleven el concepto cerrado. El ayuno intermitente no es una moda, es un modo de vida. El ayuno intermitente viene
para quedarse en la vida de los pacientes lo sienten cómodo, lo sienten una herramienta fácil, y no es para bajar de peso, no es una dieta, esto no es una fotocopia que imprimo y que voy a hacer. A mí me dicen, doctora, dígame qué comer. No, 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 yo te paso la lista de alimentos y vos vas a elegir de esos alimentos cuál es el mejor para vos. En el mientras tanto, haces ayuno intermitente. ¿Qué es hacer ayuno intermitente? Hacer ayuno intermitente es ordenar. Significa que yo voy a elegir horas de ayuno versus horas de ingesta. Pero nadie habla de bajar las calorías. Las calorías son energía. Nadie habla de porciones ni de calorías, por lo menos todo lo que les estoy diciendo ahora habla de un ayuno inicial. Les estoy mostrando la herramienta para acercarle hoy a sus pacientes. Hay pacientes súper avanzados que hacen ayunos estrictos, hacen ayunos de otro tipo, y no vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de qué herramienta tengo rápida para aplicar en ese paciente que todavía no entiende nada ni hizo nada. Entonces, yo me paro enfrente y le digo, esto no es una dieta, no es una moda, estos son ordenar tus horas del día. Vamos a elegir qué horas haces ayuno y qué horas haces ingesta. Y doctora, ¿y cuánta porción como? No, no, no hablamos de porción ni de calorías. Cuando el alimento tiene calidad, a mí no me importa cuánta palta comes. A mí lo que me importa es que comas palta. Doctora, ¿y cuánto aceite de oliva le pones? No, 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 a mí no me importa cuánto le pones de aceite de oliva. Es más, cuanto más le pongas mejor. Lo que yo necesito es que comas aceite de oliva. Doctora, ¿y cuántos huevos comes? No, 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 no importa la cantidad de huevos. Lo que importa es que consumas huevos y no otro alimento de mala calidad. Pero el huevo, sí, siempre que hablamos alimentos de calidad, hablamos de alimentos libres de jaula, libres de hormonas, agroprotegidos, todo eso ya lo deberíamos identificar como algo que realmente el paciente introduzca a su vida. El alimento tiene que ser de calidad. Tengo que saber a quién lo compro y cómo lo compro. Eso estamos desde ya todos de acuerdo. Ahora, yo no cuento calorías. Yo lo que hago es elegir alimento versus producto, ¿sí? El ayuno no es un ayuno seco. El ayuno es un ayuno líquido. Mi paciente debe consumir líquidos durante el ayuno. No debe hacerlo seco porque eso está mal, pésimo. ¿Lo pueden realizar personas delgadas? Obviamente si están controladas por un profesional, porque la delgadez no es sinónimo de salud. Y cuando uno elige hacer ayuno intermitente, lo elige por salud. Entonces, lo que yo tengo que hacer es adaptarlo a personas que sean delgadas o que tengan alguna patología, ¿sí? Pero el ayuno intermitente, el ordenar las comidas y el cuidar a mi metabolismo, realmente tiene mucho que ver con un montón de situaciones que yo voy a ir acomodando en el paciente. Pero fíjense qué sencillo de interpretar, porque yo simplemente acomodo las horas de ayuno versus las horas de ingesta. ¿Y cuántas horas, doctora? O sea, yo puedo hacer un día sí, un día no. Yo lo que intento en este Zoom es transmitirle a ustedes lo que a mí me resultó y lo que mis pacientes comienzan a hacer. De esta manera arrancan todos prácticamente. Es raro que un paciente no le enganche la vuelta cuando se lo proponemos así. ¿Existen mejores ayunos? Por supuesto. Existen los ayunos estrictos, los ayunos impecables, en pacientes ideales, pero mis pacientes tienen relaciones sociales, tienen hijos, tienen eventos, toman a veces una copa de vino, a veces no tienen ganas de entrenar, a veces duermen bien, a veces duermen mal. A veces tengo empresarios que tienen 500 empleados a cargo y no le puedo decir que se vayan a vivir a la montaña al lado de Heidi con su propia cosecha, que le dé el sol a la mañana y la caída del sol a la tarde, y que se acueste con el celular a 2 cuadras 2 horas antes. Esta es una realidad que vivimos todos, que es un paciente estresado que intento de a poquito ir arriándolo hacia una vida saludable. Esta es la herramienta que yo hoy les acerco. Hay mucha más profundidad detrás de esto, hay mucho más pulido para que nuestro paciente lo haga cada vez mejor. Pero el objetivo hoy es que lo incorpore a su vida. Entonces, doctora, ¿cuántas horas de ayuno hago? Depende cuál sea tu objetivo. Doctora, ¿cuántos días de la semana lo hago? Todos los días de la semana. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros
le enseñamos a nuestros pacientes a hacer ayuno intermitente, lo que queremos es que genere hábito. Entonces, yo genero hábitos cuando repito una acción de manera constante y frecuente, hasta que llega un punto que yo ya lo hago de manera mecánica. O sea, esto de hacer un día sí, un día no, un día sí, un día no, a mi punto de vista, y dentro de lo que he leído, siempre es recomendado sostenerlo en el tiempo para que se haga un ritmo circadiano o un ritmo propio. ¿Cuántas horas, doctora? Obviamente no es lo mismo hacer 12 horas que 14, que 16, que 18, que 20. No es lo mismo, ni que 72. No es lo mismo. Pero sí les puedo decir es que las horas se definen de acuerdo al objetivo del paciente. Y también les voy a decir que hacer ayuno intermitente, hacer más horas, no significa que sea mejor. El mejor objetivo está en sostenerlo en el tiempo, o sea, todos los días, algunos días más horas, otros días menos. Depende de qué, doctora, de cuál sea tu objetivo y de qué tengas para hacer ese día. Yo les digo, por ejemplo, si un día tenés mucha actividad, tenés reuniones, tenés cosas de trabajo, tenés mucho para hacer, ese día aprovecha y sostener el ayuno, porque vas a estar pensando en otra cosa. Ahora el domingo, que estoy en mi casa mirando Netflix, y la verdad es que ahí van a llegar las 12 horas y voy a estar arañando las paredes porque voy a querer comer por aburrimiento. Entonces, ¿cuántas horas de ayuno hago? Fíjense que si nosotros estábamos hablando de esa curva de la glucosa y esa voracidad que se genera con el consumo de azúcares, que yo logré que mi paciente haga 12 horas de ayuno, es un montón. Porque yo ya tengo a mi paciente haciendo 12 horas sin generar radicales libres, sin hacer pico de insulina, sin generar voracidad, sin ahorrar grasa. Punto. Un montón. Y cuando sale del ayuno, capaz que incluso elige alimentos de mejor calidad, no pone azúcar y capaz que ni siquiera genera radicales libres porque consume alimentos de calidad, grasas saludables. Es un montón si el paciente hace 12 horas y no abre paquetes. Entonces, cuando yo quiero decirle a mi paciente o enseñarle cuántas horas hacer, yo tengo que entender qué logro más o menos. Esto no es riguroso porque hay muchas cosas que se van modificando cuando uno hace ayuno. Si yo, Betiana, estoy en ayuna y entreno fuerte, estoy acelerando las horas de quema de grasa, estoy acelerando los procesos del ayuno, por ende no es estricto que yo a las 14 horas queme grasa. Pero eso es como un montón explicárselos hoy, sí sepan que depende de lo que el paciente haga como actividad, pero más o menos las horas son orientativas a qué es lo que el paciente quiere hacer. ¿El paciente quiere bajar de peso? Doctora, haciendo ayuno, ¿voy a bajar de peso? Sí. Vas a desembarazarte de la grasa acumulada, porque el organismo, como no estás acumulando, no estás ingiriendo energía de otra manera, la saca de tu rollo, de tu grasa acumulada, porque esa es tu energía ahorrada por la insulina, porque supuestamente ibas a hacer una hambruna. Entonces, mi cuerpo no va a quedar sin energía, ay, me desmayé. No, porque tenés grasa, todos tenemos grasa acumulada. La verdad es que somos pocos los que somos siempre, no me incluyo tampoco, que no tenga nada de energía. Entonces, el cuerpo comienza a utilizar esa grasa como cuerpo cetónico para aportarle la energía que el paciente necesita. Entonces, ¿voy a bajar de peso haciendo ayuno? Por supuesto, porque vas a usar la grasa acumulada como energía, porque no estás comiendo nada, ¿sí? Estás haciendo un ayuno líquido. ¿Lo puedo hacer como anti-age? Sí. ¿Por qué? ¿Lo puedo hacer para mejorar la inmunidad? Sí. Le dieron un premio Nobel en 2016 al japonés que descubrió la autofagia. Descubrió un mecanismo de autodigestión y de regeneración celular que se genera aproximadamente a la hora 16-18 de ayuno. Entonces, obviamente genero inmunidad, obviamente mejoro el anti-age, porque se demostró también que alarga los telómeros, que es uno de los signos de envejecimiento más importantes. Entonces, a grosso modo podríamos decir que estas son las horas aproximadamente en las cuales nosotros vamos a ir surfeando en estas horas de ayuno. Si el paciente logró 12 horas de ayuno, un ayuno líquido, no seco, consumió toda la glucosa que ingirió, comenzó a generar testosterona y hormona de crecimiento durante el ayuno,
no desayunó, no comió nada, por ende sigue, el cuerpo cambia y empieza a generar lipólisis, la quema de grasa. Después sigue y hace la autofagia y es este estado de reparación, va como con una tijera cortando proteínas en mal estado, alterando las paredes de las bacterias, va haciendo como un mecanismo de reciclado sumamente interesante y anti-age, y se habla también de la generación de células madres a las 20-22 horas. O sea, que mi paciente haga ayuno intermitente es lo mejor que puede pasar. Pero tengo muchos pacientes que dejan porque no saben y no lo pueden sostener en el tiempo. Ay, doctora, me morí de hambre cuando lo hice. ¿Y por qué lo hiciste mal? Porque la persona que hace ayuno intermitente y lo hace bien no tiene hambre. Porque estás usando la energía de tu rollo para batería. Entonces empieza todo un mecanismo de compensación y de adquirir energía de manera saludable y no mediante una barrita de cereal, que hace que su paciente no solo que esté saciado, que esté bien, que esté energéticamente así, porque se está alimentando de grasa. El 90% del cerebro es grasa. Yo le estoy dando una energía estable porque se está consumiendo los ácidos grasos que tengo depositados. Entonces imagínense, el cerebro está en un estado real de energía estable y que genera lo que muchos pacientes dicen es, estoy más despierto, estoy más lúcido, con más energía. Se me fue la cefalea que tenía todas las mañanas, doctora, descanso de manera profunda, me levanto renovado. El que comienza a hacer ayuno manifiesta que se le van los dolores articulares, que empieza el cuerpo a acomodarse. Y tiene que ver con esto. Imagínense, los dolores articulares no solo se van por la etapa de autofagia, de lipólisis por pérdida de peso, también porque no está consumiendo, no está haciendo tantos picos de insulina. Si el paciente hace 12 horas de ayuno, ya es un montón, la mitad del día no generó insulina. ¿Qué puede consumir durante el ayuno? Esto es lo que yo les dije, que es importante que el paciente no haga ayuno seco. Té, mate, café, agua, todo sin endulzar y sin azúcar en las primeras etapas, y se indica unos granitos de sal marina para mineralizar las bebidas de los pacientes. ¿Por qué? Porque está demostrado que esa cefalea, ese malestar que se siente, en realidad es por déficit de minerales, no de azúcar. Si el paciente necesita azúcar más allá de su grasa, la va a sacar de la proteína. Despreocúpense porque acá no hay problema. Con respecto a las grasas y las proteínas, es la etapa de inducción, que es la que venimos hablando de los pacientes de primera veces. Priorizamos por sobre todas las cosas la calidad de los alimentos, que sean naturales y orgánicos, sacamos a los paquetes, no procesados, no colorantes, no aditivos, no conservantes, no descremados. Cuando ustedes leen esta lista van a encontrar cosas que quizás les llamen la atención, como por ejemplo esto, lácteos enteros no descremados, porque lo que más nos importa del lácteo es entero, para los que todavía consumen lácteos. ¿Estamos? El aceite de girasol alto oleico es un aceite de girasol, no es el ideal es el de oliva o el de coco o la manteca ghee, pero el aceite de girasol alto oleico se consigue en los supermercados y es una opción para el que no le gusta el aceite de oliva. ¿Sí? Después, por otro lado, las leches. Obviamente yo no le voy a recomendar a un paciente tomar un lácteo fluido, porque está cargado de 10.000 cosas, pero a los que consumen lácteos les indicamos que se pasen de los descremados a los enteros, ¿sí? Así es como lo razonamos. Con respecto a las proteínas y las carnes, es interesante entender qué es el pilar de nuestra nutrición, para eso fuimos diseñados y ahí nos vamos a quedar cómodos. Pescado, pollo, carne, lo que sea. La actividad física, doctora, ¿la hago durante el ayuno? Sí, está recomendado. Es muy interesante prepararse. Obviamente el suplemento o lo que vaya a tomar va a depender del tipo de actividad que haga y cuál. Recuerden que la que yo les dije, la actividad física intensa de intervalos, es la que genera acelerar el metabolismo, ¿sí? Y la de mejor calidad, y es la que se hace durante el ayuno. Acá les voy a nombrar algunos super alimentos, super suplementos. Uno es el glutatión, muchísimos beneficios, el antioxidante más importante, el MCT, triglicéridos de cadena media, esto es como un derivado del aceite de coco, se consume de manera libre, son cuerpos cetónicos. Recuerden al procesado versus al natural.
Y cuando consumimos azúcar, sáquenle una foto a este flyer, porque cuando consumimos azúcar es importante intentar bajar el índice glucémico de lo que estoy comiendo. Esto es un buen aporte para los pacientes. Té verde, canela, vinagre, el vino tinto obviamente controlado y todo lo que es goma sántica, goma guar, bajan el índice glucémico de lo que nosotros estamos ingiriendo en ese momento. El maqui es un antioxidante extraordinario, 1000 veces más que el arándano, es realmente increíble. Entrar a la dietética no es entrar al cielo. Los pacientes deben dejar de ir al supermercado y comenzar a ir a la verdulería y a la carnicería. El éxito no es algo que se persigue, sino algo que se atrae. Así que trabajamos para mejorarnos porque el éxito viene a nosotros. Muy bien. Espero no haberles quemado el cráneo. Espero que se hayan ido con la mejor info posible. Dejo abiertas las preguntas para todos aquellos que quieran o tengan alguna duda, que pueden ser muchas. Abro la mesa al debate y cualquier cosa, este vivo va a quedar grabado, lo van a tener disponible y si alguien quisiera profundizar en libros para leer, libros para darle a sus pacientes o bibliografía del tipo científica, lo solicitan y nosotros en unos días podemos armarle el contenido, como así también cualquier duda que tengan. Muchas gracias, de verdad, gracias por la atención y voy a leer el chat que veo que hay una pregunta. Carlos, ¿cómo anda Carlos desde Guatemala? Tantos años. Con café y o té, sí se puede. Lo que es importante es que elijan un café tostado. El café tostado no torrado. Gran parte de lo que más les va a llamar la atención es que ustedes cuando comiencen a buscar en sus ingestas habituales, van a ver que todo tiene azúcar. La mayonesa tiene azúcar, ketchup tiene azúcar, sabora tiene azúcar, la leche tiene azúcar, los quesos en barra, por ejemplo, para comer un jamón y queso tienen almidón. Los yogures tienen almidón, por más descremado que sean, el almidón es azúcar. La fruta es azúcar, por eso el consumo de frutas debe ser moderado. Entonces, cuando ustedes elijan un café o un té o una infusión para consumir, den vuelta y busquen que la verdad está en los ingredientes. Entonces, van ahí y buscan. Si en los componentes está el azúcar, están haciendo pico de insulina por más que estén en ayuno, porque están ingiriendo un líquido con azúcar. Por otro, gracias, Sello. Por otro lado, es importante entender que la leche también es azúcar. Hace pico de insulina y muchos de nuestros pacientes están continuamente cortando el cafecito con leche, que es lo que eligen muchas veces para hacer el ayuno. Entonces, té, infusiones de té, agua, mate, y café pueden tranquilamente siempre y cuando no esté endulzado ni tenga ningún otro ingrediente. Por otro lado, nosotros recomendamos bastante el consumo de jamón crudo, de panceta, como fiambres naturales, obviamente, si uno se pone a pensar, están macerados únicamente en sal, no tendría por qué generarnos algo malo, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a los ingredientes y leemos la etiqueta, muchos traen almidón y azúcar. Por eso, en las primeras etapas los pacientes lo consumen, pero después lo vamos sacando. Los superalimentos son la palta, el huevo, los frutos secos, el aceite de oliva, la manteca clarificada, el aceite de coco, las carnes, de pollo, pescado, cerdo, de vaca, todo obviamente controlando el origen. Se pueden consumir lácteos, por decirlo de alguna manera, para aquellos que consumen, intenten que no sean descremados, la crema de leche entera, la ricota entera, todo eso en las primeras etapas está autorizado, por decirlo de alguna manera. Se condimenta con sal marina, con sal del Himalaya, con vinagres para bajar el índice glucémico, y así uno va aprendiendo que la grasa no es nuestra enemiga, que todas las grasas no son iguales, que el colesterol que se genera y los depósitos de grasa en el hígado y el colesterol malo que nos inflama es el colesterol hidrogenado, la grasa hidrogenada, que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Esa es la que se deposita en el hígado y con los hidratos de carbono y es la que nos hace el hígado graso. Terminando con esto, imagínense que
dice siempre la doctora Leinado también como un ejemplo, el oso para hibernar, ¿qué hace? Come frutas y miel para irse 6 meses a dormir, que el hígado se convierta en graso, hígado graso, y de ahí, mientras él está durmiendo, consumir esa energía como caloría. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nos estamos generando un hígado graso para supuestamente irnos a vivir a base marambio, pasar por hambrunas, pero realmente no, al rato tenemos alimento de nuevo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Ir conceptualizando. Cuando yo les explico a los pacientes, me dicen, doctora, tiene toda la lógica lo que me está diciendo. Es más, así comía mi abuela y se murió con 100 años súper sana. Realmente esta medicina es futurista porque los pacientes buscan esta medicina a futuro. La están buscando ya. Ya tenemos que ayornarnos porque ya nos quedamos impacientes. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que en realidad es muy lógico, el paciente lo siente, por eso se siente tan cómodo, se da cuenta lo que vos le estás diciendo. Si vos comes azúcar, a las 2 horas vas a tener hambre, se da cuenta que es así, porque lo hizo y le pasó. Y así es como logramos la adherencia del paciente, explicándole, si nosotros le explicamos los picos de insulina, por qué los hace y por qué, le sacamos los paquetes y logramos que haga el ayuno intermitente, ustedes no se imaginan los logros que van a conseguir al paciente. Después tenemos un paciente que ya controló la voracidad, por lo menos en la primera etapa, y ahí sí lo sentamos a conciencia a explicarle lo que es la alimentación cetogénica, cómo hacer una alimentación antiinflamatoria, cómo adaptar la actividad física a su vida, y de repente, cuanto menos nos damos cuenta, tenemos pacientes con 20 kilos menos, 18 kilos menos, súper saludables, con laboratorios increíbles, y ese hígado graso que estaba graso, ahora ya no está graso, y esa osteopenia que estaba en la densitometría, ahora de repente está mejorada, y esa caída de pelo que tenía, ahora de repente le dejó de caer, y toda esa medicación que tomaba, de repente hoy no la necesita. Es realmente alucinante. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre esto, obviamente estamos a disposición. Créanme que yo promulgo el ayuno intermitente hace muchos años y lo único que llevo de esto es satisfacción. El que deja de hacer ayuno vuelve al tiempo y me dice, ay doctora, vengo para que me acomode un poco porque cuando yo hacía ayuno estaba perfecto. Perdí la línea, me fui de mambo y ahora quiero volver. Pero no hay uno que diga, ah, no, esto es imposible, yo esto no lo puedo sostener. ¿Por qué? Porque yo le enseño que comiendo grasa saludable va a tener 20 horas de saciedad. Entonces el paciente, ante la urgencia o ante la necesidad de comer, come grasa. Mis pacientes comen mucho y bien. Acá me pregunta Rosa, ¿se puede hacer una comida al día todos los días y además hacer ayuno de 72 horas cada 2 meses? Ah, Rosa es una avanzada. En realidad, si uno piensa hacia dónde vamos, deberíamos comer una única vez al día, pero en esa vez al día hacer un ritual de comida y comer como corresponde, con todos los nutrientes y tomar durante el ayuno agua mineralizada. Y todos los suplementos vitamínicos que podemos tomar en ayuno. Ese sería como el ideal. El ayuno de 72 horas yo lo recomiendo una vez al año o una vez cada 2 o 2 veces al año. Cada 2 meses no sé si lo haría. Se somete al cuerpo a un estrés máximo, salvo, Rosa, que vos estés súper controlada con un profesional que te guíe. Pero en sí yo le digo a los pacientes que un ayuno de 72 y no más de eso, nunca más de eso, se hace una vez al año o una vez cada 6 meses. Los que hacen cada 2 meses están muy avanzados y muy supervisados. Muy bien, si no hay más preguntas, recuerden que ustedes formando parte de la comunidad científica van a tener este tipo de lectura, información y todo el día. Nosotros lo que buscamos es unirnos para generar un espacio académico. Hoy me tocó a mí porque entendí, de acuerdo a la exposición que tuve la última fecha, que es un tema que hoy está en auge y que los profesionales no podemos dejar de saber. Dejo la puerta abierta para cualquiera de ustedes que piense y quiera o pida algún tema o algún referente invitar para estas mesas. Las hacemos los primeros miércoles de cada mes. Quedan grabadas, ya tenemos canal de YouTube, a donde están todas las lecturas listas para que ustedes los vean. En 2 días seguramente va a estar este grabado y lo van a poder disfrutar. Si no hay más preguntas, les dejo un beso enorme y espero tengan la mejor de las semanas.
Y si empiezan a hacer ayuno, mándenme comentarios porque me encanta saber si ya lo pudieron incorporar. Beso enorme. Chau, chau. Gracias a todos. Sé que hay de muchos países, sé que hay de Chile, Guatemala. Carlitos, por Dios, nos tenemos que ver. Beso.